Esto es Tesoros Diarios con palabras de consuelo, ánimo y esperanza de la palabra de Dios. Ahora con ustedes, el Dr. Nicolás Venditti con el devocional de hoy. 1 de julio. Dejarlo todo para seguir a Cristo. Bienvenidos a Tesoros Diarios de la Palabra de Dios. Nuestra lectura bíblica para hoy es Mateo del 1 al 4. Nuestra enseñanza será tomada de Mateo 4:22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Nuestro verso de hoy y el verso 20 son casi iguales. Los dos reportan la respuesta de dos hermanos al llamado de Jesús al predicar el reino de los cielos. En los versos 18 y 19 notamos que la pareja de hermanos es Andrés y Pedro. En contraste, vemos a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, recibiendo el mismo llamado por Jesús en los versos 21 y 22. Investiguemos a las tres características de la similitud del llamado hecho por Jesús a estos hermanos. Primero, es el llamado al discipulado. Jesús es el que llama. Tanto Andrés y Pedro como Jacobo y Juan son llamados por Jesús mismo. Adicionalmente, el llamado es personal. El llamado no es a seguir una organización o grupo, aunque se puede expresar así, sino es a seguir una persona en exclusividad, que es Jesucristo mismo. Notemos que el llamado tiene que ver con el mensaje del reino de los cielos y el arrepentimiento. Al seguir a Jesús, los hermanos necesitan arrepentirse antes de seguir a Jesús y aceptar el mensaje. Próximo, notemos el precio del discipulado. Los hermanos tuvieron que dejar cosas para ser discípulos de Jesús. Andrés y Pedro dejaron las redes. Ellas significaban para los hermanos su sostén económico y estilo de vida. Para Jacobo y Juan, vemos que ellos dejaron la barca y a su padre. También su manera de sostén, pero adicionalmente a su padre. Para las dos parejas de hermanos había un precio alto de pagar. Los cuatro hermanos dejaron al instante lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. La palabra etheios, traducida del griego, puede traducirse como enseguida, inmediatamente o pronto. Podemos ver que los hermanos obedecieron inmediatamente a lo que Jesús le pidió. Creo que esto nos demuestra que el discipulado conlleva una obediencia inmediata al llamado de Jesús. Sé que no nos es siempre así, pero debe de ser nuestra meta. Al escuchar la voz de Jesucristo, seamos como Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, deseosos de dejar y obedecerle, porque le estimamos más que lo que estamos haciendo y tenemos. Por último, vemos el compromiso del discipulado. Los hermanos siguieron a Jesús. El llamado del Señor no es algo que uno hace cuando le apetece. Ahí es donde el creyente aprende a escuchar y obedecer al Espíritu Santo que nos hace más como Jesús. Concluyamos. El discipulado tiene tres áreas: el llamado, el precio y el compromiso. Mantengámonos firmes en nuestra responsabilidad al ser discípulos bajo la construcción diaria del Espíritu, como lo fue para Andrés, Pedro, Jacobo y Juan. Sigamos a nuestro Maestro Jesús hasta el fin de la carrera. Ha sido un placer compartir contigo Tesoros Diarios de la Palabra de Dios. La lectura bíblica para mañana es Mateo del 5 al 8. No nos olvidemos de lo que escribió el salmista. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Hasta mañana y que Dios te bendiga en abundancia a través del estudio de la Biblia.